La incorporación de la semántica de movimiento al C++ moderno abre importantes posibilidades de mejoras para el rendimiento. Pero para poder utilizarse tiene que tratar con categorías de valor R-value, no puede ser L-value. Lo podemos ver en este primer ejemplo, en el que creamos una plantilla de función de nombre intercambio por copia, que espera dos parámetros por referencia de tipo t. En el cuerpo de la plantilla de función instanciamos un objeto tipo t de nombre temp, que vamos a utilizar para almacenar temporalmente el valor que queremos intercambiar entre dos variables, y que inicializamos con el primer valor que se pase como argumento a la llamada a la función. En la siguiente línea asignamos a ese primer valor del argumento, aquí A, el valor del segundo argumento pasado, aquí B. Y en la tercera usamos el valor temporal almacenado en temp para asignar al segundo parámetro B, con lo que hacemos que los valores de A y B se hayan intercambiado. En main empezamos creando dos variables tipo stdString, que ya sabemos que son bastante costosas. Empezamos imprimiendo su contenido. Posteriormente llamamos a la función intercambio por copia, pasando x, un L-value como el primer argumento, que será el argumento que se pase como referencia para el parámetro A, y también L-value como el segundo argumento para el parámetro B. Al ejecutarse la función, su semántica nos debe sonar muy familiar. La variable local temp se crea dentro de la función y se inicializa con el valor de tipo stdString principio, que es el argumento pasado a A. En este momento, si usáramos el depurador, veríamos como tanto temp como A contienen el valor stdString principio. Ahora, en la siguiente línea, asignamos a la variable A, que es un parámetro convertido en variable. Ya vimos muy al principio del curso cómo los parámetros de una función son instanciados e inicializados con el valor que se le pasa como argumento al ser llamados. Por eso aquí tanto A como B se han instanciado como variables locales dentro de la función y se han inicializado con los valores pasados como argumentos. Ahora, en la siguiente línea, asignamos a la variable local A el valor con el que se ha inicializado la variable local B, que es el pasado como el segundo argumento. El stdString contenido por I, final. Así que en este momento la variable local temp contiene el stdString principio, mientras que la variable local A pasa a contener el stdString final, y la variable local B sigue conteniendo, de momento, el stdString final, que es con el que se ha inicializado. Pero observa otra cosa importante. Estos dos argumentos x e y han sido pasados por referencia no const, que ya tenemos que saber las consecuencias que tiene. En este mismo momento en el que el valor contenido por la variable local A ha cambiado del stdString principio al stdString final, la variable que se le ha pasado como argumento desde el llamador x también ha modificado su contenido, que pasa a ser final en lugar de principio. Ahora en la siguiente línea cambiamos el contenido almacenado por la variable local B, asignándole el que sigue almacenando la variable local temp, con lo que pasa a contener el stdString principio. De nuevo, como A y X, este cambio en el contenido de B hace que se cambie también el contenido de Y en el llamador. El código funciona correctamente, pero lo que estamos pasando aquí como argumentos, las variables x e y, son L-values. Es hora que el compilador aplique la semántica por copia, que necesita hacer 3 copias de stdstrings costosas. Además, aquí simplemente para acabar destruyéndolas, porque lo único que queremos es mover contenidos entre dos variables A y B. Si hubiera un modo de hacer que el compilador aplicara la semántica de movimiento, simplemente moviendo esos contenidos entre las variables, no copiándolos, el costo de la ejecución de la función se reduciría considerablemente. Pero para que eso sea posible, como ya sabemos, cuando el compilador analice las declaraciones, para que aplique la semántica de movimiento, la categoría del valor analizado debe ser R-value y no L-value. Pues justo eso es lo que nos permite hacer la función de la biblioteca estándar,
que forma parte del header utility de nombre std_move, introducida con C++11 y que nos permite, de modo muy similar a como lo hace Static Cache, aunque con una sintaxis mucho más sencilla, convertir la categoría de valor de lValue a rValue, lo que hará que el compilador, al analizar la declaración, se decante por utilizar la semántica de movimiento en lugar de la de copia, que en una situación como esta es mucho menos costosa. Aquí podemos ver la función std_move en C++ reference, en la que nos indica que es un equivalente exacto a un static cache, a un tipo de referencia rValue. Y también nos indica que lo que nos permite es que un objeto sea movido en lugar de copiado, permitiendo una transferencia de recursos más eficiente. Como decíamos antes, std_move se encuentra definido dentro del header utility de la biblioteca estándar de C++. Aquí vemos una nueva versión del código anterior, pero modificamos la función, que ahora llamamos intercambio por movimiento. El cambio es mínimo y muy sencillo. Las variables locales a y b, que se han inicializado a partir de los valores de los argumentos x e y pasados por el llamador, ahora se los pasamos como argumento a la llamada a esa función std_move. Sin más, es la única diferencia. Pero esto hará que el compilador aplique la semántica por movimiento, no la semántica por copia, con la consiguiente mejora en el rendimiento. En esta función en concreto, eso no quiere decir que siempre sea la mejor opción, pero en este caso claramente sí, ya que hará que en lugar de 3 copias como antes, ahora empiece por traspasar la propiedad del contenido de A a temp, de B a A y de temp a B. 3 movimientos en lugar de 3 copias. También podemos usar std_move al añadir elementos de un contenedor, como puede ser un std_vector que contenga lValues. En este programa vamos a agregar un elemento a un vector usando la semántica por copia, y después agregamos un elemento al vector usando la semántica por movimiento. Empezamos creando un std_vector que ya sabemos que funciona como una plantilla de clase, así que entre paréntesis angulares tenemos que indicarle el tipo de los elementos que va a contener el vector, que aquí son std_string. Para añadir nuevos elementos al vector usamos la función pública miembro de std_vector pushback, que nos permite añadir un nuevo elemento dentro del contenedor copiando, o desde C++11 como podemos ver en la documentación, moviendo el nuevo elemento al final del vector. En el código aquí añadimos la variable frase1, un lValue que incluimos en vector, usando pushback. En la salida vemos como frase1 ha sido copiada antes de pasarse al vector, por eso podemos imprimirla en pantalla. Pero ahora aquí, en lugar de pasar directamente la variable frase2 para que sea añadida al vector, se la pasamos como argumento a std_move, lo que ya sabemos que cast, que transforma su categoría de valor de lValue a rValue, lo que hará que frase2 se mueva al vector, no se copie. Lo vemos en la salida, en la que después de haber pasado con pushback, este segundo elemento, el primero frase1 que fue copiado, sigue apareciendo, pero frase2 no almacena valor porque se ha movido, no copiado. Una vez más, las ventajas en vectores con un considerable número de elementos de poder ser movidos, no copiados, lo que significa una clara mejora en el rendimiento. Pero en usos de std_move como aquí, ¿qué ocurre con los objetos que han sido movidos? Ya vemos que en este caso, usando Visual Studio, nos ha devuelto un string válido pero vacío. Pero en su documentación, la biblioteca estándar indica que los objetos movidos en tipos definidos en la biblioteca estándar, como ocurre con std_move, se colocarán en un estado válido pero no especificado. Este compilador imprime un string vacío, pero no es obligatorio, o igualmente podría haber impreso el string original o cualquier otro string válido. Eso es importante, porque nos indica que no debemos usar nunca los valores de objetos que hayan sido movidos. Aquí sería frase 2. Desde luego no el elemento del vector, pero sí el contenido de frase 2,
porque puede ser diferente según el compilador y por tanto su comportamiento se convierte en indeterminado. En situaciones en las que se debe trabajar con contenedores que pueden contener muchos elementos y también en la gestión de punteros inteligentes moviendo valores de unos a otros, el uso de std-move puede ser muy útil.